Me da mucho gusto presentar el inicio de un programa de producción audiovisual que pretendemos difundir y divulgar para poder socializar algunas ideas, algunos cuestionamientos y algunas críticas que seguramente a muchos no les va a gustar. El programa se llamará A Dos Voces y el objetivo es establecer charlas, pláticas, un diálogo o lo que nosotros decimos muy en corto, un coloquio con las personas con las que pensamos que algo se pueda decir. Entonces, este coloquio a dos voces que voy a tener ahora con la doctora Lilia Nieto comenzó en 1994 cuando asistimos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, porque todavía hay diferencias, Iztapalapa es otra cosa. Y ahí tuvimos nuestro primer desencuentro. El primer desencuentro fue la apreciación de lo que ella vivió en la maestría de Psicología Social y de lo que yo viví. Doctora Lilia Nieto, ¿por qué no se presenta usted y platicamos sobre aquel infeliz desencuentro conmigo? Bueno, en realidad aquello fue un parteaguas, ¿no? Para muchas cosas, creo. Sí, yo soy Lilia Nieto Fernández. Conocí a Rogelio ahí, en la UAM Xochimilco, y desde entonces, como él dice, no hemos podido ponernos de acuerdo. En realidad, esto que parecía un encuentro era como aquello que dice Lacan, de que no hay relación sexual, era un franco desencuentro. Pero desde ese desencuentro hemos hecho muchas cosas. Y la verdad es que el doctor es un excelente estratega, se le ocurren cosas formidables. Y creo que este programa de A Dos Voces es una excelente oportunidad para que no solo nosotros, ustedes también, los que nos sigan, los que lo vean, puedan acercarse a conocer a todo tipo de personas que por el hecho de ser personas son ya bastante interesantes. Entonces, pues a eso los invitamos, eso vamos a ver. Y a mí cuando me dicen que me presente, me cuesta siempre mucho trabajo hacerlo, porque uno siempre queda mal en la presentación, dice cosas de más o dice cosas de menos. Entonces he aprendido a hacerlo de esta manera, sin decir mucho, ustedes me irán conociendo. Exactamente. Bueno, doctora, de ese desencuentro en el 94, ¿qué es lo que tú recuerdas? Pues recuerdo que no coincidíamos en los puntos de vista de lo que representaba aquella primera generación de la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Es una maestría muy importante en México. Creo que sí. Es así como nuestro encuentro, un parteaguas, pero este era ya muy anticipado, ¿no? Venía pensándose, venía diseñándose como muchos posgrados. Tenía muchos años de trabajo de grandes pensadores y de grandes especialistas en este campo de los grupos y las instituciones. Por cierto, llegaban ahí todas estas historias y hacían de eso algo sumamente histórico, único y original. Yo me parezco algo a François Dabuan y me gusta contar historias. La historia que yo puedo decir es que en aquella maestría hubo una expectativa muy grande, 10 años esperándola para que se abriera, entiendo, y creo que los compañeros con los que nos conocimos también allá fue un grupo muy afortunado porque justo era el parteaguas de una larga espera por esta maestría y entonces fueron seleccionados creo que 28 personas y los que vivimos aquel inicio tuvo que ser necesariamente muy especial. El aspecto que a mí me interesa destacar era que tú representabas la visión de esa espera, de esa esperanza en aquello que se prometía muy bueno, y yo venía de la desilusión, del pesimismo, de la locura, del camino hacia la muerte.
Mi concepto en aquel entonces era el de metempsicosis, que era el de la transición del alma. Me asustaba con eso. Metempsicosis, que era la transición del alma de un cuerpo al otro, donde yo trataba de explicar esa cosa de lo que fluía por ahí. Y en aquel desencuentro hubo algo que tú dijiste, que para mí era sin fundamento. Dijiste... Como todo lo que digo, para él es sin fundamento. Sin fundamento. Dijiste, para mí el primer trimestre ha sido maravilloso, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, y lo aclaro entre las cámaras para algunas personas que se les olvida, yo dije que ese primer trimestre había sido como el dicho de, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Solo que yo dije una paráfrasis ahí que un caricaturista había dicho. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y lo que yo dije fue, mi pantano es de esos. No tu plumaje. No mi plumaje, mi pantano. Eso quiere decir, yo iba a tener una postura crítica como lo sigo teniendo hasta ahora. ¿Ha cambiado tu visión de aquella vez que hablamos y dijiste que era maravilloso a ahora? Sí ha cambiado. Yo creo que un buen proceso de formación estriba en eso, en que esta idea original, como ya lo hemos platicado en estos momentos, esta expectativa que nos lleva a la búsqueda de la realización de nuestro deseo, se modifica e incluso tiene necesariamente, si es un buen proceso de formación, que pasar por una crisis profunda. Creo que yo la viví así. Para mí ese proceso de formación fue un proceso como muchos otros, en otros espacios, atravesados por todo lo institucional, un proceso muy intenso, del que afortunadamente conservo la vida, ¿no? Porque hay que recordar que la primera generación de la maestría está marcada de una forma muy especial. Trágica. De una forma trágica. Entonces, eso también puede ser mítico, puede ser leyenda, porque ¿cuál vida de nosotras no está marcada también por lo trágico? Entonces, yo creo que lo importante es seguir. A mí, sin duda, la maestría me dio una, como diría Foucault, una caja de herramientas que se puede y se debe saquear, se debe utilizar para ver realidades, para leerlas, para entenderlas, para tratar de comprenderlas y después con la obligación de ponerlas al servicio de otros. Entonces para mí fue eso, una experiencia formativa, una caja de herramientas y una plataforma para poder mirar y para poder tomar la voz y plantear un punto de vista respecto de estas realidades tan complejas como la que estamos viviendo hoy. En favor de esa maestría, yo puedo decir que favoreció mi pasaje de una formación estrictamente experimental en el campo de la psicología social a permitirme utilizar otros recursos para poder pensar los procesos complejos en los que yo estaba. En el trabajo final que preparamos para exponer, recuerdo que estábamos platicando lo que tú ibas a exponer sobre lo que después se convirtió, creo, en el mejor trabajo de esa generación. Bueno, eso, imagínense, decir que las ideas no tienen fundamento y después decir, díganme si la formación no hace maravillas. Tu libro, que fue La pedagoga servil, Ajá. que creo que sigue moviendo tierra por ahí y barbechando. No, para mí entonces significó algo que ha marcado prácticamente desde aquel entonces mi línea, que ha sido rescatar la posibilidad de mirar el orden simbólico con el cual la realidad está construida. Me acordé por lo que dijo François Dabois hoy en la mañana, de restablecer ese orden simbólico, cuidar eso que está más allá de lo que aparentemente es la realidad, y creo que fue importante. No, lo recuerdo porque pienso que el programa que queremos hacer tiene ese propósito, esto, de cuál es el momento del cambio profundo que se puede producir en una persona. Yo le llamo la alteridad, porque para mí la cura consiste en eso, en la posibilidad de que alguien pueda construir la alteridad a partir de sus imposibles aparentes.
uno puede ver estadísticamente, uno puede ver las condiciones en las cuales alguien está, alguien a quien se le ha condenado a ser prisionero en una cárcel o a ser prisionero de su pensamiento y su sentimiento como psicótico, y la gente piensa que no se puede hacer nada. Y entonces este pasaje de decir se puede hacer algo desde el orden simbólico no es hablar de cosas imaginarias, evanescentes, que no existan, sino yo lo aprendí en aquella vez que estábamos comiendo y tú no lo sabes, pero yo lo pensé y dije, he decidido hacer un cuento como mi método con el cual voy a trabajar y voy a exponer. Lo recordarás, fue el leoncillo enjaulado, donde lo que hice fue un cuento, una parábola, una metáfora, donde integré toda la historia de aquella generación y haciendo recorrido de todos los compañeros que estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues abrimos este programa de A Dos Voces, justo invitando para que todos ocupen este lugar de uno y otro, donde podamos dialogar, justo no las afinidades, que esas, digamos que están dichas y están saldadas, sino lo que se trata es justamente de cómo vamos a trabajar con las divergencias para que podamos mantener una distancia y una cercanía necesaria donde nadie desaparezca, sino que las voces se puedan mantener y se puedan sobre todo fortalecer y producir y crear e innovar. Bueno, entonces A Dos Voces pues haría la invitación a todos aquellos que estén interesados en venir a poner aquí su cuento, como que hemos hecho ahora, ¿no? Que hemos dicho el cuento, y creo que no podríamos cerrar esto sin la definición de nuestro amado Vincenzo Castelli en Italia, ¿no? Que cuando nos conoció dijo, Rogelio, la tesis, Lilia, la antítesis, al revés. ¿Cómo fue eso que dijo? Usted es la positiva, yo seré siempre lo negativo. Yo la veré tesis, el mundo siempre. la antítesis, y el programa de A Dos Voces sería la síntesis. Y los estamos invitando entonces a que participen en él. Bienvenidos, Gracias. mucho gusto para todos ustedes.